vamos a ir haciendo un pequeño repaso, ¿no? De lo que hemos visto hasta ahora desde el comienzo, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, estamos viendo lo que es teología, ¿no? Y nosotros ya vimos en la primera parte de la teología, vimos que hay 10 capítulos que vamos a estudiar en la teología, ¿no? Entre esos capítulos, ¿no es cierto? Está lo que es la bibliología, está también la teología propiamente dicha, está también la antropología, la amartiología, la soteriología, la neumatología. También vamos a ver lo que es la doctrina de la sanidad divina, ¿no? La eclesiología. Vamos a ver también la angeliología, ¿no? La doctrina de los ángeles. Vamos a ver también la escatología, ¿no? O sea, la teología de los últimos acontecimientos o la doctrina de los últimos acontecimientos, ¿no? Entonces, vamos a ver esos 10 capítulos. Pero dentro de esos 10 capítulos, habíamos comentado que nosotros vamos a estudiar lo que es una teología bíblica, porque nuestra doctrina se basa en, aparte de ser cristocéntrica, ¿no? Es bibliocéntrica, es decir, basado en lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Por tanto, entendemos que el primer capítulo que estamos viendo es justamente la bibliología, ¿no? O el estudio de la Biblia o de la palabra de Dios, porque es la base de nuestra fe, ¿no? Aparte de Cristo. Y si no está claro que la Biblia es la palabra irrefutable de Dios, entonces no tiene sentido el resto de la teología, ¿no? Nuestra teología sería vana, sería superficial, serían letras muertas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de este capítulo, es decir, si alguien no tiene claro 100% que la Biblia es la palabra infalible de Dios, no tiene sentido que estudie el resto de la teología, ¿no? Y la doctrina del tal sería vana, ¿no? No tendría razón de ser. Entonces, vemos cómo a través de todos los tiempos, ¿no? Sobre todo en estos últimos tiempos, que sabemos que cada vez nos acercamos a los tiempos finales. Es verdad que nadie sabe el día ni la hora, pero tranquilamente podría ser en unos instantes, podría ser esta noche, esta madrugada, mañana, pasado, en una semana, en un mes, en un año, en 2 años, en 3 años, en 5 años, en 10 años, en 20, 50 años, en 100 años o en el tiempo que así Dios lo establezca, pero lo que sí sabemos es que cada instante que pasa nos acercamos más a aquel evento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es seguro, ¿no? Cada vez queda menos tiempo para los acontecimientos finales, ¿no? Y sabemos que el enemigo, o en este caso Satanás, va a tratar a toda costa de desviarnos de la fe, ¿no? Entonces, y ya la palabra mismo lo dice, que en los últimos tiempos habrán teorías de demonios, teorías erróneas o erradas, que van a querer desviar de la mirada a Cristo Jesús y, si fuera posible, aún a los escogidos, ¿no? Y esa debe ser nuestra preocupación, ¿no? Que de cuidar esta salvación tan grande con temor y temblor, ¿no? Ok. Entonces, para poder quedar o para poder aclarecer algunos aspectos y ya tener claro que la Biblia es la palabra irrefutable de Dios, entonces estamos estudiando lo que es la bibliología, ¿no? Que se compone de dos voces griegas. ¿Cuáles eran esas dos voces griegas que conforman la bibliología? A ver, ¿alguien que quiera participar? Libros y logos. Biblioteo. Perfecto. En este caso sería eh, eh, biblos y logos, ¿no? Porque Y luego, teos es teología. Teos es, teología. es en teología, es Dios. Teos significa Dios en griego, ¿no? Pero acá en cambio son dos voces griegas que son biblos y logos, perfecto. Entonces, biblos, que viene, de ahí se deriva la palabra biblioteca y de ahí se deriva la palabra Biblia, porque en sí la Biblia es un compendio o una reunión, una agrupación de los libros sagrados de la palabra de Dios, ¿no? Por eso es que es una biblioteca.
sea, si alguien se lee o se leyó toda la Biblia completa, puede decir que se ha leído una pequeña biblioteca de, ¿cuántos libros tiene la Biblia en total? 66 libros, ¿no? Entonces, 66. perfecto, 66. Entonces, si alguien leyó la Biblia completa, puede decir que se ha leído 66 libros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso de ahí viene la palabra, la bibliología, ¿no? El estudio de la Biblia o de la palabra de Dios o de el libro de los libros, ¿no? De ahí se deriva lo que es la Biblia, el libro de los libros, ¿no? Entonces, eso como introducción, ¿no? De ahí viene lo que son los nombres, estudiamos lo que son los nombres de las escrituras y vimos que la Biblia tiene varios nombres, ¿no? Y ya habíamos analizado algunos de ellos. Entre ellos está la Sagrada Escritura, está la Palabra de Dios, las Santas Escrituras, ¿no es cierto? Y algunos nombres más, ¿no? La Escritura también. Entonces vemos que estos nombres no se lo puso el hombre, ¿ok? Y todos sabemos y habíamos analizado de que siempre es alguien mayor que pone nombre a alguien o a algo menor, ¿no es cierto? Si usted crea algo, usted normalmente le pone el nombre a eso que usted creó. Y de ahí vemos que hay muchos inventos que llevan los nombres o los apellidos de los inventores, pues, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, Phillips es un apellido y el quien descubrió eso le puso su apellido, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí vemos varios ejemplos de algunos nombres, ¿no? Entonces, no es posible que el hombre, ¿no? Siendo pequeño, poco menos que la nada, como ya lo dijo Pablo alguna vez, que se consideraba a sí mismo como trapo de inmundicia, o peor que un trapo de inmundicia. Entonces, no es posible que el hombre le ponga nombre a la Biblia, pues no, a la palabra de Dios. Entonces, es la Biblia quien se llama a sí misma con esos nombres, ¿ok? Y hay muchos versículos que lo ratifican. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. ¿Qué más vimos después? Vimos lo que son las divisiones de las escrituras. ¿Cuáles eran las dos divisiones principales? El Nuevo y el Antiguo Testamento. Ok, primero el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué significa la palabra testamento? A ver, chicos, ¿alguien qué significa la palabra testamento? Pacto. Un pacto, perfecto. Entonces, el antiguo pacto entre Dios y el hombre, y estamos ahora en el nuevo pacto entre Dios y el hombre. Recuerden que un testamento solo se hace efectivo cuando el testador muere. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que con la muerte de Cristo se sella ese pacto o ese testamento, ¿no es cierto? Y ahí nosotros tenemos acceso al Padre a través de Cristo. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Por mí. A través de Él, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo muy claro. Por eso es que tenemos esa confianza de que está al alcance de nuestras manos, ¿no es cierto? No es algo futuro como lo veían o lejano como lo veían a lo mejor nuestros, nuestros padres de la fe, como Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, que ellos murieron bajo la promesa, ¿no es cierto?, de ese Redentor o del Mesías que iba a venir. Más sin embargo, nosotros ya estamos viviendo en tiempos en donde disfrutamos ya de la consumación de esa promesa, ¿no? Que se realizó en la cruz del Calvario, ¿no? Con la muerte y resurrección de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok, perfecto. Entonces, luego de ver las divisiones, vimos también que la Biblia se dividía, aparte de Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cómo más está dividida la Biblia? Capítulos y versículos. En capítulos y versículos. Perfecto. Y vimos también que la parte de los capítulos y versículos fue hecha por el hombre, ¿no? No fue inicialmente hecha o sea, o se escribió desde un principio, ¿no? Sino que fue hecha por el hombre. Al comienzo la Biblia estaba escrita de corrido, una sola cada capítulo, ¿no? Sin pausas, sin divisiones ni nada, ¿no? Era una sola. Y entonces el hombre, ¿no? En un concilio, en un consenso, para dar o para facilitar el estudio de la palabra, ¿no es cierto? Hicieron esta división en capítulos y en versículos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, luego de esa división en capítulos y versículos, ¿no es cierto? Como ya nosotros sabemos,
viene o vimos lo que son los escritores de las escrituras. ¿Ok? ¿Y cuántos escritores fueron aproximadamente? 40. 40. Aproximadamente 40 escritores. ¿En un lapso de cuánto tiempo? 1500 años. En aproximadamente 1500 años. Perfecto. Eso es importante tenerlo en claro, ¿no? Entonces, y miren ahí, si alguien pregunta, ¿no es cierto?, ¿cómo sabemos que la Biblia es en sí la palabra irrefutable de Dios? Podemos asegurarlo con toda convicción que es imposible, ¿no?, que un libro que fue escrito por aproximadamente 40 diferentes personas, no solo que fue escrito por 40 diferentes personas, porque si el día de hoy se reúnen a lo mejor los 40 mejores escritores de cierta línea de escritura de los tiempos actuales, por ejemplo, en la línea de quizás del romance, entonces se escriben, si se juntan los 40 mejores escritores actuales del mundo, es probable que van a escribir un libro similar, ¿no? Con semejantes o similares características. Pero es imposible pensar o creer que aproximadamente 40 diferentes autores que no tuvieron la oportunidad de conocerse para nada entre ellos, o sea, quizás y en un lapso aproximado de ¿cuánto tiempo? 1500. De 1500 años. Es decir, el primer escritor con el último no tuvieron absolutamente ninguna posibilidad de poder tener un contacto, ¿no? O conocerse o tener eso. Y aparte de eso, no solo la diferencia de épocas o de tiempo, sino también en este caso la posición socioeconómica, ¿no? Que muchos fueron muy pobres, otros fueron de buena posición económica, ¿no es cierto? Perdón, un segundo, denme un... Perdón, ahora sí, disculpe, pasa que me estaban llamando desde España. A ver, chicos, entonces les comentaba, entonces es imposible que en 40 diferentes personas viviendo en épocas diferentes, con situación socioeconómica totalmente diferente, con conocimientos, con grado de conocimiento totalmente diferente. Algunos eran casi que iletrados y otros eran en cambio muy doctos, ¿no? Muy preparados. Algunos fueron incluso preparados a los pies de grandes maestros como Gamaliel, etcétera, etcétera. Entonces, fueron reyes algunos, otros sacerdotes, otros políticos, otros recaudadores de impuestos, otros simples pescadores, personas que no tenían oportunidad a un conocimiento o una preparación educativa, pues no, de alta calidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nosotros analizamos la Biblia completa, toda la Biblia tiene un mismo sentido, ¿no? Y pareciera como que hubiera sido escrita por una sola persona. Entonces sabemos que esa persona fue el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Fue Dios a través de su Espíritu Santo quien estuvo inspirando toda la escritura. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces ahí está prácticamente una explicación de la veracidad de la Biblia y en este caso de la indudable infalibilidad de las escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es imposible pensar o creer que un libro como la Biblia fue escrito al azar por este tipo, por todas las personas que la escribieron, ¿no? Si es que no estuvo Dios atrás de todo, de todo el libro, ¿ok? Perfecto. Entonces, miren qué importante es poder entender todo esto, ¿no? Entonces, vimos que estos escritores tuvieron oficios totalmente diferentes, ¿no es cierto? En este caso fueron reyes, fueron sacerdotes, hubo médicos, hubo pescadores, hubo pastores también hubieron fariseos, ¿no es cierto? Un teólogo, también hubieron políticos, ¿no es cierto? Recaudadores de impuestos, hubieron también soldados, escribas, mayordomos. Entonces, vemos cómo es una variedad amplia de oficios o de profesiones que tuvieron los escritores de la palabra de Dios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Luego de eso, vimos también lo que era el canon de las escrituras, ¿cierto? ¿Qué significaba la palabra canon, chicos?
A ver. Caña de medir. Caña o vara de medir. Perfecto. Entonces, ¿qué es eso? A ver, chicos, ¿qué es eso? Para identificar la veracidad. Ok, Eran eran reglas y medidas. exacto, eran un número de reglas o normativas, ¿no es cierto?, bajo las cuales, ¿no es cierto?, se podía, o a través de las cuales se podía identificar, ojo, identificar la veracidad o la inspiración de las escrituras, ¿no? No es que el canon le daba inspiración a las escrituras, no es que usted cogía un libro cualquiera, lo pasaba por el canon y ya el canon le daba inspiración a ese libro, no. El libro o los libros de la Biblia ya eran de por sí inspirados por Dios, ¿no? Ya tenían inspiración divina, sino que el canon lo que hacía era identificar quién verdaderamente era inspirado por Dios y quién no. Recuerden que muchos libros reclamaban ser inspirados por Dios. Entonces, y ahí viene lo que son algunos libros conocidos como libros apócrifos. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Algo que dice como oculto. Escondido u oculto, ¿no? Eso significaba apócrifo. Entonces, ¿por qué apócrifo? Porque tenían muchas enseñanzas que estaban ahí escondidas u ocultas entre el texto, ¿no? Entonces, y todos sabemos, como dijo ya Jesucristo claramente, un poco de levadura que hace, ¿cómo dice la palabra? Leuda la masa. Leuda la masa. o daña toda la masa, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Tenerlo claro. Entonces, puede ser un libro que sea maravilloso, increíble, todo, pero si una pequeña parte de ese libro ya está, tiene alguna doctrina errada, absolutamente ya queda descartado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les comentaba que había un libro, ¿no?, dentro de los apócrifos, que al final el autor decía, bueno, y todo esto escribo a la razón, dice, y si acaso he cometido algún error, Hermano Marco, dígame. ¿puedo hacer una pregunta? Claro, coménteme. Ya. Mire, la pregunta es la siguiente, ¿no? Yo estaba leyendo un libro que tenía, decía ayuno bíblico. Y entonces me dio curiosidad de investigar quién es este reverendo. Entonces yo lo investigo en las redes, ¿no? Porque ahí es que se puede hacer. Entonces yo lo investigo y resulta que él ya es un apóstol y va con la idea, con el extremo del dinero y cómo es que se le llama, La prosperidad. de la prosperidad, ese es el asunto de la prosperidad. Va con todo esto del dinero y todas estas cuestiones. Pero el libro que yo le estaba leyendo, que es un libro escrito en 1998, algo así creo que es muy bueno. Yo le estaba leyendo, tiene incluso contenido espiritual, tiene bíblico, está bien. Pero algo que yo también vi una entrevista que le hicieron a él, y él decía, le preguntaban, dice, porque parece que él tuvo problemas y a los 15 años regresaba a tener una relación con Dios, algo así, ¿no? Bueno, yo no estoy juzgándolo a él porque no tengo nada que hacer, eso es Dios allá. Lo que me preocupó es que le preguntaron a él, ¿y usted cree en Satanás? Y él dijo, no, yo no creo en Satanás, no existe, le dice. Entonces yo me pregunto, ese libro escrito hace mucho tiempo, cuando él andaba en los caminos de Dios, que es, entre comillas, supongo yo, ¿tiene validez? O ya no, porque él ya no está en los caminos de Dios, o anda por otro lado, porque yo considero esto de camino de la prosperidad y esta cuestión y que es apostolado, es un apóstol. Yo al menos no, como que no creo en eso, yo no creo mismo, porque dice la palabra de Dios que los apóstoles son los que vivieron con Jesucristo. Entonces digo yo, ¿no? ¿Qué me dice usted, pastor, hermano Marco Mera? Bueno, depende, pues a cuál de las preguntas, porque hay varias cuestiones ahí que... Ay, hice muchas preguntas. No, o sea, lo que yo quiero saber, sí, tiene razón. Lo que yo quiero saber, ¿tiene validez ese libro escrito hace mucho tiempo atrás? A ver, lo único que yo le puedo decir es que el único libro 100% veraz en quien nosotros tenemos que basar nuestra fe es la palabra de Dios. Y Amén. no hay más. Ahora, lastimosamente, muchas personas, ¿no? Y quizás en ese error hemos caído en algunas ocasiones, nosotros queremos lo que se llama como café instantáneo. O sea, esperamos que otro pague el precio, que otro haga el estudio, que otro averigua algunas cosas, todo, y después lo que él
a la conclusión que esa persona llegue, yo simplemente cojo el extracto y lo quiero tomar para mí. Pero inconscientemente lo que estamos haciendo es tomando una experiencia ajena para hacerla propia, lo cual me parece que es un error, ya que recuerden que Dios trata de una manera muy particular con cada quien. Entonces, si usted necesita saber algo, ¿a dónde tiene que ir? Usted tiene que ir es a la palabra de Dios. Es verdad que A la entre Biblia. entre los hermanos estamos para edificarnos mutuamente y todos ir creciendo mutuamente hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero debemos entender que la base de mi fe no es la experiencia que tuvo tal o cual hermano con Dios, sino es mi comunión o mi relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Está claro, Amén. entonces ten mucho cuidado con eso. O Amén. sea, es un libro que usted a lo mejor se puede tomar, se puede leer, se puede quizás como lectura cristiana, pero hasta ahí llega, entendiendo que la base de nuestra fe es la palabra de Dios, no la Amén. experiencia particular de alguien o de cada quien con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues ahí es cuando cometemos ese error, cuando nosotros miramos al hombre y no miramos a Dios a través de ese hombre, es y ocurre que cuando ese hombre falla o cae, entonces muchos otra vez se vuelven al mundo o se apartan porque pusieron su mirada en el hombre y no en Dios, quien hace algo a través de un hombre. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Eso Amén. es básico, Miren hermano Marco. el caso del Eso no rey es David, tarea. como el caso del rey David, sin más ni menos, de quien Dios declara que era un hombre que tenía el corazón conforme al de él. Pero sin embargo, cuando el rey David cometió todo lo que cometió, y a lo mejor algunos cristianos que estaban mal parados lo hubieran visto, entonces se hubieran apartado o hubieran creído que eso es normal y también iban a hacer lo mismo, lo cual no es así. Entonces la idea no es poner la mirada en el hombre, sino poner la mirada en Dios a través de algunos hombres que él ha seleccionado para poder edificarnos y mutuamente irnos edificando. Ahora, Dios también nos da la capacidad de poder tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Estamos de acuerdo? Y ya la palabra de Dios es claro. Si usted lee la palabra de Dios, si lee toda la Biblia, por eso yo pregunto, ¿quiénes aquí en la sala, por ejemplo, levanten la mano, quienes ya se han leído por lo menos una vez completa toda la Biblia? A ver, levanten la mano quienes por lo menos se han leído una vez completa, de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, el último versículo. ¿Quién se ha leído toda la Biblia por lo menos una vez en su vida? ¿Ven? Entonces, si no nos hemos leído toda la Biblia, gracias, pueden bajar la mano. Si no nos hemos leído toda la Biblia completa, alguna vez por lo menos, ahí es cuando vienen personas con enseñanzas o doctrinas erróneas, porque como usted no conoce, como usted no lee, como usted no escudriña, como dice la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, ¿no es cierto? Porque en ella nos parece que tenemos la vida eterna. No es en la experiencia del hermano, no es en lo que dice o deja de decir otro hermano. Entonces, cuando vienen algunos pastores, profetas, evangelistas, misioneros, lo que sea, y vienen y dicen cosas como que en la Biblia dice el versículo que dice que ni una hoja de un árbol se cae si no es por el poder de Dios. Y todos los que no han leído la Biblia, claro, dicen amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, Amén. nadie niega que es verdad que nada se escapa del control y la voluntad de Dios, pero no hay un versículo que diga en la Biblia que ni una hoja de un árbol se cae si no es por el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O ayúdate que yo te ayudaré, o cosas como esas, pero Pastor, dígame, hermana. Eso justamente le iba a decir. También hay muchas personas que dicen, ayúdate, Dios dice, ayúdate que te ayudaré, pero tampoco eso está en la Biblia. No está en la Biblia. También Pero el que dice, el que madruga, Dios le ayuda, ese tampoco. bueno, lo que sí está en la Biblia dice es que no hay que tentar a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, vuelvo y repito, pero ¿cuándo podemos tener esa base o esa seguridad para poder refutar cualquier doctrina errónea o cualquier cosa equivocada? Simplemente Cuando conociendo conocemos. y escudriñando la palabra de Dios. Se acabó. Ahí está la base. O sea, si usted quiere un libro el cual usted quiere saber o conocer más de Dios, lea toda la Biblia, pues. Entonces, en vez de andar leyendo libros de experiencias particulares de otros hermanos, no digo que esté mal, no estoy en contra de libros cristianos, ni mucho menos. Pero lo que digo es que para usted poder tomar un libro de esos con un criterio, con una madurez un poco mayor y poder tomar lo bueno y dejar lo malo, lo primero que usted tuvo que haber hecho primero es haberse leído toda la Biblia. Entonces, el momento que usted se lea toda la Biblia, orando y pidiéndole a Dios sabiduría, discernimiento, entonces Dios le da discernimiento. ¿Cómo yo puedo discernir si un espíritu es bueno o es malo? ¿Cómo puedo discernir si alguien
tiene un espíritu de Dios o no tiene un espíritu de Dios. Si no conozco la palabra de Dios, si no la he escudriñado, ¿cómo yo voy a tener discernimiento? El discernimiento no le va a llegar acostado en una hamaca esperando que venga así nomás. Entonces el discernimiento va a llegar cuando usted conoce, cuando usted se empapa de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia es muy clara y dice que todas las cosas que están escritas ahí es como experiencia para las generaciones futuras. Entonces cuando yo ya me he leído toda la Biblia, yo ya puedo analizar. Recuerden que, como dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es un mismo ir y venir de las mismas cosas. En otras palabras, Satanás usa las mismas estrategias cada vez y cuando. Las disfraza de otra manera nada más, pero son las mismas estrategias. Entonces, cuando usted ya ha analizado toda la palabra de Dios, así como en el Antiguo Testamento, cuando un rey quiso destruir al pueblo de Dios y el profeta le dijo, mientras Dios esté con ellos, no lo vas a poder tocar ni nada porque Dios los cuida y los guarda. Entonces, ¿qué le aconsejó ese profeta? Allá, pero si tú haces que ellos les den la espalda a Dios y los haces pecar, entonces Dios también les dará la espalda y ahí estarán a tu merced. Y eso es lo que hizo Satanás. Y es exactamente la misma estrategia que hace Satanás el día de hoy. Entonces, en vez de nosotros escudriñar la palabra de Dios, en vez de estudiar la palabra de Dios, en vez de llenarnos de la palabra de Dios, lo que hace Satanás es que nos quiere desviar, tratando de hacer que nosotros nos descuidemos estudiando otras cosas, leyendo otras cosas, para podernos desviar de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Yo lo que es lo que yo le aconsejaría, bueno, pues antes de leer esa clase de libros, pues primero léase la palabra de Dios completa, analice, escudriñe la palabra de Dios completa. Amén. Ya cuando usted tenga Amén, amén. Sí, se lo he hecho, pastor. y esa capacidad, ¿no es cierto?, de poder separar. Pastor, una pregunta. Problema. Cuénteme. Una pregunta, pastor. Mire, yo he leído bastante la Biblia, o sea, ¿cómo recomienda? O sea, lo que pasa es que a veces me he saltado, pero, o sea, sí he leído, como decir, bastante, no bastante, pero me he saltado y entonces hay partes que de pronto tampoco he leído. ¿Cómo me recomienda? O sea, hacerlo de corrido, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bueno, pues lo que yo le aconsejaría, aprovechando que justamente está en el seminario, y eso es lo que yo digo, no sería sensato que un estudiante que se gradúa del seminario pueda decir que no ha salido la Biblia completa. Entonces, cuando usted estudia, imagino que están viendo ya Antiguo Testamento o Pentateuco. ¿Quién está viendo? Sí. ¿Alguien está viendo Pentateuco? Pues déjeme decirle que si usted está viendo el Pentateuco y están viendo Génesis, y a lo mejor el docente por el tiempo, a lo mejor solamente le manda a leer ciertos párrafos, ciertos versículos de Génesis, de ciertos capítulos, pues es su responsabilidad irse leyendo todo Génesis. Cosa que cuando termine Pentateuco, ¿no es cierto? Usted por lo menos tuvo que haberse leído los 5 primeros libros de la ley completos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es ser solícito, eso es ser como las vírgenes prudentes, no como las insensatas, o no como aquel a quien el Señor les dio talentos y uno de ellos escondió el talento y no hizo más. El otro lo puso a trabajar y sacó el doble. El otro, en cambio, lo hizo trabajar y sacó más. ¿A quién Dios alabó? ¿A quién alabó en este caso el dueño de los talentos? Al que hizo más, ¿no es cierto? No al que le dio lo mismo que le dieron. Entonces, a eso es que yo voy, hermano. O sea, eso ya depende de cada quien. Eso no es que el docente tiene que andar atrás de ustedes. Déjenme terminar la idea para darle la palabra. Un ratito. Entonces, vuelvo y repito, si están viendo antiguo Pentateuco, discúlpenme, así el docente les mande solamente a analizar, qué sé yo, la creación, el diluvio, etcétera, etcétera, ciertas partes de Génesis, pues usted tenía que haberse leído todo. Y cuando termine de ver Pentateuco, usted tiene que haberse leído esos libros. Cuando usted vea libros históricos, tiene que leerse todos los libros históricos. Cuando usted vea libros poéticos, tiene que leerse todos esos libros poéticos y así sucesivamente, profetas mayores, menores. Entonces, cuando termine el seminario, discúlpeme, por lo menos usted tuvo que haber leído la Biblia completa. Pero si usted se gradúa en tercer año del seminario y no se leyó la Biblia completa, entonces podríamos decir que como que fue un poquito insensato o insensata. ¿Estamos de acuerdo? A ver, hermana, dígame. Sí, pastor, disculpe. Pastor, yo me he leído corrido hasta Segunda de Reyes. ¿Usted cree que, o sea, nuevamente tenga que leer desde el Génesis o puedo continuar de Segunda de Reyes, irme largo? Si ya lo leyó de corrido hasta ahí, puede continuar desde ahí. Por ejemplo, yo lo que hice alguna vez es que mientras iba yo leyendo, iba analizando e iba haciendo un pequeño resumen en un cuaderno, ¿no? Entonces tengo las notas ahí listas, o sea que si algún día usted quiere algo, usted repasa sus resúmenes.
Y lo que he estado haciendo ahora, por Está bien. ejemplo, en un canal de Facebook es ir leyendo capítulo por capítulo el Nuevo Testamento. Entonces, lo voy leyendo y lo voy medio analizando, ¿no? De manera muy escueta, ¿no? Muy rápida, porque si me pongo a analizar versículo por versículo, no acabaría en mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, aspiro a que cuando ya termine de leer todo el Nuevo Testamento, ¿no? Poder continuar con el Antiguo Testamento, como un ¿Cómo se llama adicional. su canal ahí en YouTube? No, no, no es en YouTube, es en Facebook. ¿Ok? Entonces, ok, hermanos. Entonces, ¿estamos claros? Gracias. Entonces, es Sí, importante pastor, esto de ahí. gracias. Entonces, ya sabemos que es el canon, ¿no es cierto? Eran normas, una caña o vara de medir, en donde son normativas bajo las cuales se pudo identificar, ¿no es cierto? En este caso, la infalibilidad de las escrituras, ¿no? Luego viene el tema de la infalibilidad de las escrituras y vimos la definición de infalibilidad. Entonces, ¿qué era la infalibilidad de las escrituras? No tiene errores en sus autógrafos. No Ok. tienen errores en sus autógrafos originales. Exacto, cuidado, sus autógrafos originales. Autógrafos originales. la Originales. Confiable. Amén. Claro, la infalibilidad de las escrituras indica que en sus autógrafos originales la Biblia no tiene absolutamente ningún error de ningún tipo. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado con eso. La Biblia que usted tiene en su mano es probable que tenga no solo uno, algunos errores quizás de orden tipográfico, etcétera, etcétera. Porque recuerde que al haber una traducción de un idioma a otro, es probable que el traductor no logre plasmar en el mismo idioma lo que ya estaba allá, ¿no? Es como una pintura original. Si usted tiene una pintura original de un Picasso y por más perfecto que sea el pintor y haga una copia lo más parecida a esa pintura original, nunca va a ser igual. ¿Me explico? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que las Biblias que tenemos en nuestras manos son malas o no las debemos analizar, ¿no? Ni mucho menos. Sino que estoy hablando de que la infalibilidad dice claramente, en los autógrafos originales no hay absolutamente ningún error de ningún tipo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso debe estar Amén. claro. Entonces, y de Amén. ahí, bueno, de ahí, luego de ver la infalibilidad de las escrituras, vimos lo que era la inspiración de las escrituras, ¿no es cierto? Y vimos que había una diferencia entre lo que era la inspiración, ¿no es cierto? Perdón, entre la revelación, la inspiración y la iluminación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué era la revelación? De la palabra de Dios estamos hablando. Era transmitir el mensaje de Dios a la mente y los corazones de los hombres. Y Perfecto. que no solo eran los creyentes. Eso era. Exactamente, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo muy en cuenta. O sea, bueno, en este caso estamos hablando de la revelación de la palabra de Dios, ¿no? En sí de lo que se escribió en la palabra, ¿no? Y recuerden que Los creyentes era la iluminación. Pero, claro, ya vamos para allá. Recuerden que lo que Dios reveló, Dios se lo pudo haber revelado a quien Él quería, ¿no? Y Él se le pudo haber revelado también a quien Él quería. O sea, eso es indudable. Si Dios habló a través de una burra, entonces imagínense, ¿no es cierto? Por eso la palabra dice que si nadie quiere transmitir la palabra de Dios, aunque sean las piedras, hablarán. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante esa parte, ¿no? Bueno, entonces de ahí vemos lo que era la inspiración. ¿Qué era la inspiración? hermano La Marco, revelación del Espíritu Santo, Ok, perfecto. para que esa revelación sea manifestada sin error. Claro, exactamente. Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, aquellos santos hombres de Dios que fueron escogidos para escribir la Biblia o la palabra de Dios, entonces fueron inspirados, fueron vigilados por el Espíritu Santo para que lo que ellos escriban sea sin error absoluto de ningún tipo. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, la iluminación. ¿Qué era la iluminación? es la capacidad que le da el Espíritu Santo al creyente para poder entender, comprender y asimilar la revelación manifestada. Ok. Ok, perfecto. Entonces, la iluminación, ¿no es cierto? Es la capacidad, recuerden que Dios le da al creyente. La iluminación no es para cualquiera. Por eso es que la Biblia habla claramente
que aquel que no cree en Jesucristo, que no tiene a Cristo en su corazón, el evangelio es locura, porque no lo entiende y no puede, no le da la capacidad. Jesús se lo dejó muy claro a Nicodemo. Las cosas espirituales solo se pueden discernir espiritualmente. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Y el hombre carnal puede discernir carnalmente. Entonces, y por eso es que y el día de hoy, lastimosamente, incluso hay casos de muchos teólogos reconocidos mundialmente que son ateos. Entonces es como una contradicción, ¿no? Pero bueno, entonces debemos tener muy en cuenta que hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee, con lo que uno cree. Entonces hay que tener mucho cuidado, como dice la palabra, de no andar de aquí para allá llevado por cualquier viento de doctrina errada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado Amén. con eso. Ok, entonces esa es la diferencia entre Entonces, revelación, entonces hermano inspiración e Marco, iluminación. Dígame, hermano. hermano Marco, entonces podríamos decir que la revelación puede ser dada a cualquier persona, ¿no? Exactamente, a La quien Dios revelación. haya querido, exactamente. A Dios, ya. Y la inspiración está vigente, y esa también puede ser dada a cualquier persona, la inspiración. Es que Dios inspiró a quien Él escogió. La inspiración solo a quien escogió. Claro, es que Dios escogió, por eso la Biblia dice claramente que aquellos santos hombres de Dios, ¿no? Que Él escogió para que puedan escribir su palabra. De ahí Ya. podemos hablar de otros tipos de inspiraciones, que es diferente, ¿no? No, pero de la Estamos que puede hablando de entonces, inspiración de la Biblia, de la palabra de de la Dios, Biblia. nada más. Claro. Ya. ¿Ok? Y la Ah, sí, iluminación, porque la Biblia dice que él inspiró, que el Espíritu Santo inspiró a las personas que escribieron la Biblia. O sea, exact- digamos, fue inspirado, ¿no? Por el Espíritu Santo. exactamente. Entonces, pero en cambio la iluminación es únicamente a los creyentes. Amén. Los que no son Únicamente a los creyentes no creyentes. pueden entender la palabra de Dios. Y hay casos, a menos, Solo no sé en ustedes o en cada quien, pero en mi caso particular, cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón y yo veía la Biblia o cogía la Biblia, la leía, me aburría, me parecía, me daba hasta sueño y ahí la dejaba tirada, no Así entendía es. lo que decía ahí, era como que estaba en otro idioma. Pero el momento que Ah, uno acepta, al menos en mi caso, acepté al Señor, es como que se hubieran abierto los ojos y la Biblia se tradujo al español y ahí ya la podía entender, la podía analizar, ¿ok? Y es como que Hermano Marco, se pudo pero entender. la vez Dígame. pasada nos decía que la inspiración está vigente. Pero entonces, ¿está vigente la inspiración? No, Pregunto. pero no la inspiración bíblica, por eso digo, ¿qué tipo Ya, de inspiración, hermano? Recuerde, la inspiración, el libro ya, la Biblia fue sellada, ya. lo Sí, yo que sé, es yo después la sellada. palabra de Dios ya fue sellada, y hasta ahí está todo lo que nosotros necesitamos saber. Lo que sí puede haber es otro tipo de inspiración, o sea, Dios inspira a alguien para ir a predicar qué sé yo, al Medio Oriente. Entonces Dios tiene que ir y usted va a predicar, pero con la unción, con el poder, con la inspiración de Dios. Usted no puede ir, usted mismo no puede mandarse a algún lugar. Recuerde que Ya. hacer la voluntad de Dios o la perfecta voluntad de Dios es obedecer a Dios. Usted puede hacer la voluntad permisible de Dios, que es diferente de la voluntad perfecta de Dios. Entonces, para poder hacer la voluntad perfecta de Dios, primero hay que hacer lo que Dios quiere que se haga. Luego hay que hacerlo de la manera como Dios quiere que se haga, no a mi manera, ¿no es cierto? Y por último, en el tiempo que Dios quiere que se haga, no es en mi tiempo. Entonces yo puedo tener el llamado a ser, qué sé yo, pastor, a ser evangelista, a ser profeta, cualquier llamado. Pero es probable que Dios le hizo el llamado, pero no para este tiempo. Dios lo llamó a Moisés, pero sin embargo, después de un tiempo fue que lo envió, lo usó, ¿no? Dios también lo llamó, qué sé yo, a algunos hombres santos, y sin embargo, después de un tiempo fue que se hizo efectivo, ¿no? Como el llamado al rey David. Incluso fue ungido, pero después de un tiempo es en donde él asume el reinado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay algunos que ni siquiera Dios los ha llamado a algo y se autoenvían. Otros que ya Dios les hizo el llamado, pero se adelantan o se apresuran. En todos esos casos se está estorbando el plan de Dios, el plan perfecto de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cómo yo sé eso? Pues sencillo. ¿Cómo lo vas a ver si no tiene buena comunión con Dios?
Entonces, todo parte de la comunión con Dios. Si usted tiene una buena comunión con Dios, usted va a tener discernimiento y usted va a tener esa confirmación de parte de Dios. ¿Ok? Ya. Recuerde que cuando Dios lo llamó a Gedeón, Gedeón no es que cogió, ya Dios me dijo, ya hoy en este momento mismo voy y algo. No, él pidió incluso confirmación 3 veces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado y saber Amén, amén. discernir y analizar las cosas. Pienso yo que no es posible que un pastor no tenga discernimiento. ¿Ok? Un pastor debe tener discernimiento. Pero ¿cómo va a tener ese discernimiento? Con una buena comunión con Dios. ¿Amén? Ok, Amén. perfecto. Entonces luego vimos... Pregunta. ¿Amén? ¿Alguien quería comentar algo? Sí, porque usted estaba diciendo que no es posible que un pastor no pueda tener discernimiento. Entonces mi pregunta es, por eso es que hay personas específicas a las cuales No se escucha bien. pastores. No le escuché bien, hermana. ¿Puede un poquito más alto? Pégate al micrófono. Que, o sea, usted estaba diciendo que no es posible que un pastor no tenga discernimiento, ¿verdad? Entonces mi pregunta era, entonces por eso Dios escoge a personas específicas para ser pastores, porque ellos van a tener ese discernimiento. Ahora mi pregunta es, entonces el discernimiento que Dios le da a los pastores no es el mismo que nos da a nosotros. Es que el discernimiento es, claro, el discernimiento es de Dios pero depende en qué lo usa, pues, me explico. Entonces, ¿cómo lo usa? ¿Para qué usted necesita ese discernimiento? A ver, cuando, por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo de carpintería, entonces, ¿qué herramientas yo necesito para hacer el trabajo de carpintería? ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo que saber cuáles son los mejores dones para el llamado que Dios me hizo. Entonces, si usted, lo primero todo parte del llamado. Si yo ya tengo claro cuál es mi llamado, entonces ahora yo tengo que ver qué dones necesito para ese llamado. Es como que si usted es llamado a ser carpintero, tiene que ver qué herramientas necesita para ser carpintero. Si usted va a ser carpintero, entonces usted no va a pedir, por ejemplo, una llave de tuercas, pues. Si usted va a ser carpintero, usted no va a pedir a lo mejor, qué sé yo, moldes de zapatos. Usted no va a pedir un horno para pan. ¿Me explico? ¿Qué hace un carpintero con un horno para pan? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted es carpintero, ¿usted qué pide como herramienta? Ah, ya, entonces, si tú quieres que yo sea carpintero, entonces dame martillo, dame serrucho, dame madera, dame clavos. Dígame, ¿Y hermano. cómo alguien sabe qué llamado tiene? Ese es el problema. Entonces, eso parte de la comunión con Dios. No lo va a saber si no tiene buena comunión con Dios. Ahora, aparte de eso, Dios, por eso viene, y ahí viene todo se complementa, ¿no? Por eso la Biblia dice que todos nos edificamos unos a otros. Ahí está la función, algunas veces, del profeta. Entonces, un profeta que verdaderamente camina con Dios, que es de Dios, entonces ese profeta va y le comunica a usted, si es que usted a lo mejor no tiene todavía esa comunión o ese oído fino para escuchar lo que Dios le dice, es probable que el profeta le diga la profecía. ¿Me explico? Pero usted no es que viene un profeta y le va a decir, Dios me profetizó que tú vas a ser pastor y ya usted mañana ya va a comenzar a levantar una iglesia, pues. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí una vez que el profeta o Dios le comunica a través de un profeta que usted va a ser pastor? O que usted debe ser pastora o pastor. Entonces, va a pedir confirmación. ¿Me explico? Y ahí es donde usted viene el trato con Dios. Y usted, obviamente, Tengo tiene que otra buscar la pregunta. comunión con Dios. Dígame. Y digamos, es posible que alguien confunda el llamado que tiene con respecto a los talentos que tiene. Porque, por ejemplo, hablan sobre... O sea que si, por ejemplo, es posible que alguien confunda el llamado que Dios tiene para su vida con los talentos que le ha dado. Porque, por ejemplo, hay personas que como que, digamos, yo sé cantar bien, ya. Entonces yo creo que el ministerio en el que Dios me ha llamado es en el de alabanza. Pero resulta que a la larga he estado tanto tiempo ahí y después de años me doy cuenta que no ha sido ese mi ministerio y me confundí por mis talentos. Entonces, ¿cómo es posible ahí uno identificar? Lo que yo diría es que usted no tenía una buena comunión con Dios. Porque si usted tiene una buena comunión con Dios, obviamente Dios le va a mostrar, Dios le va a hacer saber. Y si usted sigue confundida, pues Dios le va a enviar un profeta. Y si sigue confundida, le va a enviar otro profeta. Así como al rey David. El rey David estuvo confundido durante un año completo prácticamente. Amén. Hasta que fue el profeta y le hizo entender. ¿Usted no cree que algunas personas a lo mejor intentaron hablarle a David hace tiempo? ¿Usted no cree que muchos sabían lo que David había hecho? ¿Usted cree que el jefe de la guardia con quien mandó la carta para que muera Urías el Eteo no sabía lo que David había hecho?
Entonces, algunos sabían, pero no decían nada porque la voz del rey era como la voz de Dios. Y lo que el rey decía se hacía sin dudar. Entonces, pero sin embargo, Dios pasó un tiempo y le envía a un profeta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo depende, pero todo va a depender del temor y de la comunión que usted tenga con Dios. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Si usted no está seguro o segura de su llamado, pues busque comunión con Dios. Clame a Dios, pídale. Pues la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Ya? Entonces, es obvio, si usted comienza a clamar a Dios, comienza a pedirle a Dios confirmación y comienza a buscar más comunión con Dios y obedece a Dios, porque todo parte de la obediencia. Si usted no obedece a Dios, entonces, ¿cómo quiere tener una buena comunión con Dios? Amén. Entonces, el momento que usted tenga una buena comunión con Dios y usted le pide y le clame, téngalo por seguro que Dios le va a responder a su corazón o va a enviar a alguien para que le hable. Y de ahí ya va a depender de su confirmación, pedirle a Dios confirmación, hasta que usted ya esté segura que ese es su camino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado porque lastimosamente yo pienso que hay algunas personas que a lo mejor están haciendo alguna función a la cual Dios no los ha llamado. ¿Ok? Entonces algún día tendrán que dar cuentas a Dios. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que la Biblia dice claramente y lo hace ver cuando alguien le dice al Señor, dice, Señor, Señor, dice, y Jesús le responde, le dice, Señor, muchos vendrán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre levanté iglesias, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre, miren todo lo que una persona pudo haber hecho, entre comillas, en el nombre del Señor. ¿Y qué le dirá Jesús? Apartaos de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo nunca te mandé a echar fuera demonios, nunca te mandé a sanar enfermos, nunca te mandé a hacerlo de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es algo muy delicado. Más sin embargo, bueno, yo pienso que algún día todos tendremos que dar cuentas a Dios. Entonces lo ideal es buscar justamente la comunión con Dios para poder estar seguros de cuál es mi llamado. Hermano Orlando, cuénteme. Pastor. Hermano Orlando, ¿algo iba a decir? ¿Levantó la mano? ¿Me escucha? Sí, ahí la escucho perfectamente. No, ya estoy ahí aclarado de todos modos. Yo iba a decir algo conforme al texto que usted mencionó sobre el Señor, Señor, o sea, que muchos van a decir que hicieron muchas cosas, o sea, como una prega que una vez dijeron a mí que podrás pasar toda tu vida sirviéndole a Dios, al final de cuentas terminar yéndote para abajo, porque algo sí que había tocado profundo es que en cierta manera lo más importante de todo es tener una relación con Dios, una intimidad con Él, es lo que más nos llama a hacer a todos, que tengamos intimidad con Él. Porque si no le conocemos, nosotros personalmente, ¿qué iremos a hacer? Entonces, ¿qué sabremos que Dios querrá para nuestras vidas si no le conocemos personalmente? Amén. Okay. Hermana Esperanza, me parece que también tiene la mano levantada. Sí, pastor. Bueno, yo quería que, no sé si me puede ayudar a aclarar ciertas cosas y poner las cosas como quien dice en cierto lugar, ¿no? Porque la Biblia a mí me habla de 5 ministerios, ¿ya? Okay. Y que ya lo conocemos, que pastor, maestro, apóstoles, profetas y evangelistas, Okay. ¿ya? Solemos nosotros llamar a muchas cosas ministerios que tienen relación con nuestros talentos, como ministerio de alabanza, ministerio de teatro, ministerio de danza, y a todo le ponemos ministerio. Okay. ¿Ya? Esa es una de las cosas primeramente que quería yo acotar en esta parte, y si estoy errada quisiera saberlo. Y segundo es que, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo estoy dedicada, el Señor me llamó a la alabanza, y se niegan a un llamado. Y eso pasó de pronto con una conocida, y le dije que es amiga de un amigo, le dije, no puede hacer eso porque igual, eso es parte del talento. Pero a mí me enseña en el libro de Nehemías, capítulo 8, que dice que también los levitas, o sea, los que estaban encargados de la alabanza, ellos también, dice, estaban encargados de explicar las escrituras al pueblo para que ellos pudieran entender. Entonces, ahí se puede relacionar también ya aparte de lo que es el llamado del ministerio, o sea, no solamente que porque canto bien, alabo al Señor con ese talento, con ese don que Él me ha dado, no quiere decir que eso va a ser mi ministerio nada más, sino que estoy llamado a algo más. Eso es lo que quería yo acotar, pastor, y si estoy en algún error, también hágamelo saber. Claro, Quiero, a ver, ¿me permite?
A ver, Orlando, cuénteme rapidito. Quiero hacer una acotación, no sé si aclaración también, porque, o sea, si Dios nos llama también a profundizar y a escudriñar las palabras. Acuérdense que también que la palabra ministerio significa servicio, o sea, servir. Y todos nosotros estamos llamados a servir, a ser como Cristo, a seguir sus pasos. Y de por sí todos nosotros estamos llamados a servir de una u otra manera al prójimo, al por sí mismo al prójimo. Y algo que yo tampoco, antes también tenía cierta duda, es como que muchos nos preguntamos, ¿para qué yo estoy aquí en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? Creo que una vez lo mencioné también, pero en Romanos, no me acuerdo cuál capítulo, pero la palabra dice en Romanos que todo es para la gloria de Dios, todo es de Él, por Él y para su gloria, sea siempre por los siglos de los siglos. Amén. O sea, en cualquier área de tu vida que Dios te haya designado, lo que obviamente siempre tenemos que tener en comunión con Él para que nos pueda confirmar qué es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. Pero en el área que tú te encuentres en tu vida, Dios te va a usar, sea en el trabajo, sea en tu familia, sea en la calle, en cualquier área de tu vida donde te encuentres, Dios te va a usar de gran manera, siempre y cuando estamos en comunión con Él. Yo antes me preguntaba, ¿cómo puedo hacer para que Dios me use? Y luego comprendí, para que Dios me use a mí, yo tengo que tener comunión y llenarme de su palabra. O sea, meditar en su palabra y estar en oración. De esas dos maneras, Dios me puede usar en cualquier área de mi vida. Esa era la acotación. Amén, exacto. Eso es lo que les vengo diciendo desde un principio, que todo parte de la comunión con Dios. O sea, es como si usted no tiene buena comunión con Dios, usted puede ser pastor de una denominación, puede ser, qué sé yo, llegar a la parte más alta directiva de alguna denominación o algo, pero si usted no tiene buena comunión con Dios, es como un metal que resuena o retiñe simplemente, no es algo, o como una letra muerta. Entonces, tener mucho cuidado. Lo principal es la comunión con Dios, de ahí parte todo. Entonces, y otra cosa, lo que comentó la hermana hace un rato, creo que estaba preguntando que si estaba bien, estaba mal, o si, qué sé yo. Eso es lo que ocurre cuando normalmente las personas comienzan a seguir al hombre, ¿no es cierto? Y no tienen buena comunión con Dios. O sea, acuérdense que más allá del pastor, más allá de los hermanos y todo, o sea, cada quien debe tener su intimidad con Dios, su tiempo con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando usted tiene su intimidad, su tiempo con Dios, su comunión con Dios, no es fácil que poder ser engañado o ser llevado por algún viento de doctrina errada o equivocada, ¿no es cierto? Entonces, y obviamente, ¿no? Hay muchas formas de servir a Dios, pero el problema es, o la idea es, como dice un dicho popular, zapatero a tu zapato. O sea, cada quien de acuerdo al llamado que Dios le ha hecho. Pero el problema es que lastimosamente a veces nos chocamos o peleamos entre nosotros por algún ministerio en específico o por alguna situación o alguna obra en específica cuando hay mucho campo. Entonces, si Dios lo llamó a usted a ser pastor y usted dice, ay, hermano, pero es que aquí por donde yo vivo hay como 5 iglesias, ¿cómo yo voy a ser pastor? Ah, claro, pero ¿y cómo usted sabe que Dios no lo llama a ser? Pero hay muchos sectores donde no hay ni una iglesia. ¿Y por qué no vaya? A lo mejor allá es que Dios lo está enviando. Amén. Y bueno, y tantas cosas más. Ahora, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que primero buscar la comunión con Dios y estar dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lastimosamente, en los tiempos actuales, la Biblia habla que la apostasía iba a ser muy grande y yo pienso que hay muchas personas que a lo mejor están en algunos cargos que no deberían estar. ¿Estamos de acuerdo? Porque a lo mejor no tienen el llamado para ese ministerio, para ese cargo que están desempeñando. Pero lo que yo siempre digo es que si no fueron puestos por Dios, si fueron impuestos a dedo o si se autoimpusieron, algún día tendremos que dar cuentas a Dios de cada situación o cada acto. Entonces, lo ideal o la base de todo es buscar la comunión con Dios para poder entender y saber cómo Dios me quiere usar, en qué Dios me quiere usar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, hermano, el tiempo ya se nos ha ido muy rápido. Solo espero que con esta clase haya quedado claro lo que hemos visto hasta aquí. Entonces, la próxima semana, por favor, anoten. Ya vamos a ver claramente, ahora sí vamos a ver lo que quedó para hoy día pendiente, que era de entre cómo nos llegaron las escrituras. Vamos a trabajar desde, ¿no es cierto? Anoten, por favor. Desde las versiones, ¿no? El punto F, anoten las versiones, ¿no es cierto? Desde las versiones
las evidencias para textos bíblicos, ¿no es cierto? Esos dos puntos, las versiones y las evidencias para textos bíblicos, ¿no? Vamos a analizar un poquito esos dos temas y con eso ya concluiremos esa parte, ¿no? ¿Estamos de Disculpe, acuerdo, chicos? ¿para textos qué? Evidencias, ¿no es cierto? Para textos Sí, sí, bíblicos. Evidencias para Perdón, textos pastor. bíblicos, el punto H. Dígame, hermana. Ese es el deber que ya nos mandó a hacer, ¿no? Sí, O sea, quedaría para si que ya usted nos lo hizo, explique claro. la próxima clase. Exacto. Si usted ya lo Ya hizo, está ya bien. no necesita hacer Ya la está tarea de nuevo, ¿ya? Y lo que sí tienen que hacer ustedes es leer y venir leyendo, venir investigando para poder conversar acá sobre el Claro. tema, ¿no es cierto? Y Ah, profundizar ya un está poquito bien. más. Ok, hermanos, Y la bendiciones. Está bien. Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Entonces, Ya, gracias, hermano. como conclusión, debemos entender que es primordial buscar esa comunión con Dios para poder saber con precisión, con exactitud, cuál es el llamado que Dios me ha hecho a mi vida, ¿no? Y una vez que yo ya tenga claro cuál es el llamado que Dios ha hecho en mi vida, recién ahí, o sea, pedirle a Dios que me dé los mejores dones para poder ejercer con eficiencia y eficacia ese llamado. Recuerde que la palabra de Dios dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Como en este caso, un carpintero puede hacer bien su trabajo si no cuenta con un serrucho, con un martillo, con clavos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted tiene un llamado, tiene que, orando a Dios, clamando, pidiendo al Espíritu Santo discernimiento, poder identificar cuáles son los dones, los talentos que usted necesita para poder ejercer con eficiencia ese llamado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, algunos a lo mejor quizás pasan su vida pidiendo don de lenguas, pidiendo don de sanidad, don de milagros, etcétera, etcétera, pero ni siquiera saben para qué lo están pidiendo, o si ese es el don que usted necesita para el llamado que usted tiene o el que Dios le ha hecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, ¿no? Por eso dice la Biblia, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya saben, busquemos esa comunión con Dios y clamémosle, pidámosle que sea Él mostrándonos cuál es nuestro llamado. Y a partir de ahí, prepararnos para ese llamado, imagino que es lo que están haciendo aquí en el seminario, y comenzar a pedir los dones que usted necesita para ese llamado. ¿Ok? ¿Está claro? Perfecto, hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a quedar hasta aquí. Vamos a orar para culminar esta clase, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu infinito amor, tu misericordia. Gracias porque hemos estado aquí, Señor mi Dios, en este momento, en esta clase, para conocerte un poco más, para poder entender, Señor mi Dios, lo que tú quieres para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor mi Dios? No nuestro propósito, el que tú has establecido para nosotros, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú permitiéndonos tener mayor comunión contigo, Padre amado, para poder discernir y entender cuál es nuestro llamado, cuál es el ministerio que tú tienes para nosotros, Señor, y así poder escoger los mejores dones para poderte servir con excelencia, Dios bendito. Así mismo, Padre amado, ponemos nuestra vida completa en tus manos, Señor mi Dios, para que seas tú guiándonos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, damos gracias por todo. Amén y amén. Amén. Okay. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a quedar hasta aquí.